nuestro glorioso y excelso sistema inmunitario o inmunológico en algún momento se ha confundido y ha empezado a atacar a nuestros propios tejidos. Si uno coloca remisión espontánea del cáncer, te sorprendería que te van a aparecer decenas de miles de resultados, de casos clínicos, y eso es una buena noticia de cualquier manera, porque entonces la pregunta sería, si eso es un potencial que está en mi cuerpo, si ese es un potencial que está en tu cuerpo, ¿cómo promoverlo? ¿Cómo activarlo? Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos un programa especial con un invitado de lujo que les había comentado en los últimos días. Nos encontramos con Tito Figueroa, autor del libro Remisiones Espontáneas, y hoy vamos a hablar de unos casos muy fuertes, muy impactantes, de curaciones espontáneas, de cuestiones de enfermedades que la verdad nos van a dejar asombrados a todos. Tito, ¿cómo estás? Me falta a mí decir con mucho orgullo, quédate y entérate. Aquí Exactamente. estoy. Muchas gracias, Martín. Muy contento, te lo decía antes de comenzar este episodio, que estoy sumamente orgulloso y honrado de estar compartiendo contigo. Desde hace un tiempo ya te sigo y siempre he quedado admirado con la calidad de la información que nos compartes, cómo estás tan comprometido con ese cambio, con esa apertura de conciencia, con esa trascendencia de que los seres humanos seamos capaces de ver un poco más allá del establishment, un poco más allá de todo aquello que se presupone que son verdades oficiales, pero que la vida es tan multifactorial, tan compleja y es tan fácil hacer sesgos, y más cuando controlas los medios de comunicación, que si uno no es capaz de ver más allá y si uno actúa con miopía, uno se queda completamente manipulado, pero si uno trasciende incluso lo oficial, lo axiomático, lo dogmático, y se ubica en una instancia superior de conciencia, el universo que uno empieza a descubrir, aparte de fascinante, te brinda muchísimo bienestar porque te ubicas en ese grado superior de comprensión y empiezas a ver todo con mayor objetividad. Y tu programa, tu aporte va en ese sentido precisamente, en darle a la gente referencias contundentes que le permitan ubicarse en esa instancia superior de conciencia. Tito, bueno, muchísimas gracias. La admiración es mutua por todo el trabajo que venís realizando, por los temas tan delicados que tratás y de la manera en la cual lo haces. Por eso hoy me parece tan importante hablar del tema de remisiones espontáneas, de qué se trata, de ver más allá de lo que es la medicina o la curación tradicional. Quiero cuidarme con algunas cuestiones, pero bien sabemos que hay una gran tramoya, unos grandes negocios y demás, pero que hay cuestiones inexplicables que van más allá de nuestro entendimiento o de lo que alguna vez se nos contó, que existen, que son reales y que inclusive todos podemos implementar en nuestra vida. Por eso quería que comencemos y que nos cuentes eh, qué considerás que son las remisiones espontáneas. Sí, fíjate que es un término que cada vez se está conociendo más. Una remisión espontánea de una enfermedad es cuando de una forma inexplicable, un término que tú utilizaste, desaparecen los signos y los síntomas de esa patología, ¿no? Cuando normalmente esto ocurre, porque ha ocurrido muchas más veces de lo que uno supone, pues la ciencia la bautiza, la etiqueta como una remisión espontánea, por ejemplo, de un cáncer, o una remisión espontánea de una enfermedad autoinmune, como podría ser esclerosis múltiple o artritis o de lupus, o de pronto una remisión espontánea de una diabetes, por decir algo, ¿no? Es decir, de pronto ocurre una curación misteriosa, intempestiva, que es insospechada, y la ciencia en este sector de la medicina tiene una terminología para referirse a estos casos que no son la regla, son la excepción de la regla. Bien, se llama remisiones espontáneas. Espontáneas porque surgió de una forma endógena del propio cuerpo. Ahora, normalmente esto se considera un milagro. Cuando estas cosas suceden, se considera un milagro. En el pasado, amigo Martín, cuando sucedían remisiones espontáneas de enfermedades, la ciencia las desestimaba. Simplemente las etiquetaba como remisiones espontáneas y se olvidaba de eso, no prestaba mayor atención.
Pero las cosas, por fortuna, y aquí hay que, digamos, romper una lanza en favor de nuestra ciencia y de nuestra medicina, en los últimos años han surgido campos emergentes de la propia medicina que han decidido colocar la lupa en este fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido un poco más recurrente y que han descubierto, Martín, que cuando ha sucedido ese milagro, de pronto en una enfermedad como la que acabo de mencionar, que empieza por C, para no mencionarla tantas veces, Mm. o cualquiera de estas enfermedades que se suponían son incurables o estaban en un grado terminal o en una gravedad extrema, etcétera, pues han determinado, una vez que analizan científicamente esta fenomenología, que han sido mecanismos biológicos del propio cuerpo, inherentes al propio organismo, que se pusieron en marcha. Entonces, la pregunta es, para ti, para tu audiencia, Martín, esos mecanismos biológicos de autorregulación, de autorreparación, que se accionaron en virtud de una enfermedad en esas personas afortunadas, ¿es algo exclusivo de esas personas o este tipo de mecanismo biológico, de esta capacidad autocurativa del cuerpo, es inherente al propio diseño genético del ser humano? Y la respuesta que ha conseguido la propia ciencia a través de, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología, que es uno de los campos que está atendiendo este fenómeno más de cerca, es que sí, efectivamente son potencialidades, es una capacidad que es implícita al propio diseño genético del cuerpo, que simplemente por diversas razones se ha puesto en marcha en estos casos puntuales que estamos hablando. Pero para que tengas una idea, si uno coloca en, en el buscador PubMed, que sabemos que es una librería de medicina de los Estados Unidos, que es gigante, que hay millones de casos ahí, artículos, etcétera. Si uno coloca en inglés remisión espontánea del cáncer, te sorprendería que te van a aparecer decenas de miles de resultados de casos clínicos y de artículos relacionados, de investigaciones, etcétera. ¿Esto qué Claro. nos indica? Que es un fenómeno probablemente menos, o sea, más común de lo que uno puede suponer. Y eso es una buena ¿No? noticia de cualquier manera, porque entonces la pregunta sería, si eso es un potencial que está en mi cuerpo, si ese es un potencial que está en tu cuerpo, ¿cómo promoverlo? ¿Cómo activarlo? E- ¿Cómo e- estimularlo? Y de eso se tratan mis investigaciones. Exactamente eso mismo quería consultarte, porque, a ver, es sorprendente escuchar esto. Hay casos que han existido, que ahora mismo te voy a preguntar si nos podrías mencionar algunos casos destacados sobre esto y qué procesos biológicos son justamente los que se activan en estos casos de enfermedades autoinmunes, digamos. Por ejemplo, autoinmunes. Tengo un caso reciente en uno de los estudiantes de mi curso, Coeficiencia Inmunológica, del cual, si tú me lo permites, vamos a ofrecer una versión gratuita para toda tu audiencia, una versión preliminar que les da la oportunidad a las personas de, digamos, tener una primera toma de contacto con esta información. Totalmente, ¿Ok? vamos a ponerlo en la descripción, disculpa, y en el primer comentario fijado, todo para que aquellos que estén escuchando puedan encontrarlo y verlo. Perfectísimo. Bueno, hay un caso, un señor, en estos días me decía, me mencionaste, Tito, y gracias, me decía, porque lo mencioné también en otra entrevista. Pero es que fue un poco impactante, no porque no esté acostumbrado, porque ya tenemos 121 testimonios en mi curso, en cosa de 2 años, poco menos de 2 años. No porque no esté acostumbrado, sino fue por la forma tierna y la forma también impactante como él me lo comentó. El señor Alberto Catalá, que es una persona mayor, me dice por WhatsApp, cabe destacar que yo atiendo a las personas por WhatsApp, los que están en mi curso, para apoyarlos, responderles sus inquietudes, etcétera. Él me escribe y me dice, amigo Tito, mi reumatólogo está un poco sorprendido con mi bienestar, con la mejoría que ha visto en los últimos tiempos con respecto a mi artritis reumatoide grado 4, ¿no? Claro, estamos hablando de una persona con 40 años con artritis, Martín, 40 años con artritis. Mira. Y muy deforme y bueno, grado 4 ya es el grado, digamos, más avanzado. Entonces me dice, quedó tan sorprendido que me mandó a hacer todos los exámenes a profundidad para tomar una decisión, porque realmente le llamó mucho la atención mi bienestar. Así que cuando yo tenga los resultados, te los comparto, me dijo así. Y yo, bueno, yo quedé a la expectativa, qué bueno, señor Alberto, me alegra mucho, etcétera. Pasa un tiempo
y me vuelve a escribir, me manda los resultados y aquí viene la anécdota. Fue muy bonita. La anécdota es la siguiente. Según sus palabras, su reumatólogo le dijo, señor Alberto, nunca pensé que yo le iba a decir las siguientes palabras. Usted está oficialmente dado de alta y además debo retirarle la medicación. Mira. Entonces, estamos hablando, Martín, que todavía lo escucho yo mismo y me erizo, Mm. estamos hablando de 40 años de artritis con toda una cantidad de deformidades que empezó a remitir y a remitir, ha generado un bienestar increíble para este señor después de 40 años y su médico fue el primer sorprendido. Su médico le dice, nunca pensé que te iba a pronunciar estas palabras, porque Mira, estamos hablando de un grado 4. claro. Entonces, claro, ese fenómeno, de pronto puede sonar como un milagro. Y aquí viene la respuesta directamente a tu pregunta. En realidad, las condiciones como la artritis, como la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, lupus, la misma diabetes tipo 1, a veces, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto y toda una cantidad de condiciones que se conocen como autoinmunes, son producidas porque el propio sistema de defensas, nuestro glorioso y excelso sistema inmunitario o inmunológico, en algún momento se ha confundido y ha empezado a atacar a nuestros propios tejidos. Claro, se ataca, por ejemplo, a las fibras sinoviales de nuestras articulaciones, entonces la medicina le llama artritis. Se ataca a la mielina de los nervios, pues entonces se etiqueta como esclerosis múltiple y así sucesivamente. Pero al final es exactamente lo mismo, un sistema inmunitario que se ha distorsionado, Martín, que se ha desregulado. Y en ese, digamos, entorpecimiento, en esa distorsión, ha empezado a crear anticuerpos que han atacado a las propias células, a los propios tejidos del organismo, generando un daño, una inflamación, una deformidad, etcétera. Claro. ¿Qué pasaría si por alguna razón, por ejemplo, epigenética, el sistema inmunológico se regula? Se llama inmunomodulación, cuando el propio sistema inmunitario de estar desregulado ahora se regula, ahora se optimiza, pues simplemente dejaría de crear los anticuerpos que estaban atacando a los propios tejidos del cuerpo. Luego, con el tiempo suficiente, por la misma mitosis celular, que es un proceso de renovación celular que tenemos, por la misma puesta en marcha, por ejemplo, de células madre, etcétera, pues el cuerpo se va renovando, se va regenerando y con el tiempo vendrá el bienestar, porque ya dejó de ser atacado por el propio sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto para finalizar la respuesta? Que si las enfermedades autoinmunes, que son más de 100, todas son causadas por un sistema inmunológico distorsionado, pues todas son susceptibles de desaparecer en cuanto a signos y síntomas una vez que el sistema inmune se ha autorregulado, cuando ha logrado inmunomodularse. Y eso es lo que ha conseguido la ciencia cuando ha investigado los casos de remisiones de enfermedades autoinmunes, que el propio sistema inmunitario se reguló, se normalizó. Hay expresiones genéticas, por ejemplo, recuerda que nuestro ADN es nuestra inteligencia biológica, hay expresiones genéticas que han apagado ciertos genes que estaban provocando esa desregulación y de pronto ha habido una reparación. Claro, esto sería, Y eso se da. disculpa, sería como una especie de coeficiencia de inteligencia inmunológica, ¿no? Claro, nuestro sistema inmunitario es supremamente inteligente, ¿no? Valga el término que lo utilizan mucho los colombianos, ¿no? Mm. Es magnificente, es sumamente eh, audaz, es muy, digamos, funcional. Pero claro, también nuestro cuerpo es multifactorial, la vida es muy compleja y vivimos en planos multidimensionales, por llamarlo así. Mira, nuestra alimentación tiene un impacto terrible o benefactor en nuestra salud. Nuestras emociones tienen también un impacto. La toxicidad a la que estamos expuestos permanentemente en todo, en cosméticos, en champú, en jabón, en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que nos rocían por allí en los cielos, etcétera, Mm. todo, absolutamente todo tiene un impacto. Entonces, es normal que, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario en algún momento pueda distorsionarse. La razón por la cual se distorsiona, querido Martín, es porque cada vez que a nuestro cuerpo ingresan lo que nuestro sistema inmune
califica como antígenos, es decir, como enemigos, él tiene que activar respuestas. Pero cuando eso es demasiado recurrente, demasiado seguido, nuestro sistema inmune está respondiendo y se va hiperexcitando, se va distorsionando. Y es muy fácil entenderlo. Hoy en día vamos a comer o vamos al supermercado y todos los alimentos tienen una cantidad increíble de sustancias que son preparadas en la industria alimentaria que no son compatibles con el diseño genético, que tienen letras y números, que son aditivos, que son conservantes, que son antiaglomerantes, que son colorantes, que son potenciadores de sabor, etcétera, etcétera. Sustancias que le permiten de pronto a la industria pues algunos beneficios, pero que no son compatibles con el diseño genético del ser humano. Y la gente que pregunta, ajá, pero ¿por qué no son compatibles? Porque molecularmente no los comprende, el cuerpo no comprende esas sustancias porque fueron preparadas de manera sintética en un laboratorio, no provienen de la naturaleza. Cuando estas moléculas ingresan al cuerpo, porque te comiste un helado, porque te comiste un alimento industrializado, porque lo que sea que venía en una cajita, venía en un botecito, pues el cuerpo tiene que reaccionar porque dice, estos son invasores, estos son enemigos y empieza a atacar. ¿Y atacar cómo ataca? Por medio de los anticuerpos, ¿ves? Pero cuando esto ya sucede con el champú que nos colocamos, con las cremitas, con el protector solar, que particularmente no lo usaría nunca, con la comida, con esto, con lo otro, con lo que nos rocían por ahí, pues el sistema inmune llega a distorsionarse, que empieza a tener una desregulación. Y allí es donde Claro. aparecen los signos de alguna enfermedad autoinmune. Bueno, y mira, con esto que venís diciendo, quiero agarrar de la parte de lo que dijimos de los tratamientos, por ejemplo, de la parte convencional, de lo que es toda la rama de la curación y demás de enfermedades. Y a ver, eh, estos hallazgos que estamos hablando, ¿se pueden de alguna u otra manera aplicar a los tratamientos convencionales? ¿Sería una alternativa que es A o B? Porque acá me comentaste vos que, por ejemplo, a uno de los pacientes el médico le dijo, te doy el alta. Entonces, ¿se puede Claro. aplicar por sobre otros tratamientos? ¿Y qué tendría que ver acá también lo que sería el efecto placebo con lo que serían las remisiones espontáneas? Porque Muy va de una interesante. mano, va un poco de la mano, ¿no? En cuanto a la persona si cree que realmente se está curando o no, o si es un tratamiento que va a tener de por vida, o como en este caso, que el médico mismo se sorprende del caso de su propio paciente. Sí, está espectacular tu pregunta. Vamos a dividirla en dos fases, ¿verdad? En cuanto al médico y los medicamentos, la idea con una propuesta como la que yo traigo y como la que proponen precisamente estas corrientes cientificistas, porque detrás de lo que yo divulgo hay investigaciones científicas súper interesantes, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología, epigenética, teoría genética de ondas del lenguaje. Hay un montón de ciencia, pero más independiente, digamos, es una ciencia que no está liderada por una industria, que es la industria farmacéutica, sino que es, digamos, también un ámbito de la misma ciencia completamente digno, pero que trabajan con sus propios presupuestos para ser imparciales, para ser independientes. Porque claro, cuando hay una industria detrás que está colocando el dinero, la inversión, el presupuesto para determinados estudios científicos, es muy susceptible de que se esté buscando algo conforme a favorecer a la propia industria. En Claro. cambio, para ser completamente objetivos tienes que ser independiente. No puede haber un conflicto de intereses. Y eso es lo que ha hecho cierto sector de la ciencia, que es minoritario, pero sigue siendo ciencia. ¿Ok? ¿Qué quiero Claro. decir con esto? Que cuando la persona se involucra y toma la decisión de participar protagónicamente también en su propia curación, cuando entiende que definitivamente el cuerpo tiene un maravilloso potencial autocurativo y la persona dice, yo quiero aprender a promover ese potencial autocurativo, porque estoy seguro que el arquitecto universal, el que sea que diseñó esta prodigiosa obra de ingeniería genética que es nuestro cuerpo, estoy seguro que también dejó la capacidad y el potencial de autorrepararse, de autorregularse, ¿no? De hecho, tenemos la homeostasis y tenemos infinitos procesos de autorregulación, no por casualidad. Entonces, cuando la persona se decide, digamos, participar en este desafío, tiene que tomar en cuenta que quien le va a retirar los medicamentos será su propio médico una vez que observa, que constata el bienestar, no Claro. antes, Claro. como pasó con este señor Alberto Catalá. Fue su médico quien le retiró la medicación, no, él no dejó de tomar su medicación.
Él simplemente se implicó, de hecho lo hizo de manera muy seria, porque yo recuerdo que me hacía muchas preguntas y yo me doy cuenta cuando la persona está bien involucrada, porque cada pregunta que hace va como avanzando, se nota que está estudiando el curso, que le surgen inquietudes, porque está muy, digamos, conectada con la información. Bueno, es el médico quien retira la medicación, no uno. Uno tiene que seguir las instrucciones de los especialistas. Otra cosa, por ejemplo, tenemos remisiones espontáneas del C. No quiero mencionarlo tanto esa palabra, Mm. por si acaso. Tenemos varias remisiones espontáneas de eso. Mm. Tan es así que en algunos casos no ha necesitado la persona ni la intervención quirúrgica, ni la quimio, ni la radio, pero es porque no ha hecho falta. Una vez que se ha logrado la remisión, no ha hecho falta. No porque no haya querido el paciente, no porque lo haya eh, negado, no, es porque, bueno, si surgió la remisión, si ya la imagenología está mostrando que no hay lesiones, si ya los marcadores tumorales están bien, si no hay signos y síntomas del C, de la tumoración, pues entonces el mismo especialista dice, mira, vamos a dejarte en observación, pero no vamos a hacer la intervención quirúrgica o no te voy a mandar las quimio, las sesiones, porque por lo que estoy viendo aquí no hace falta. Vamos a explorar un poco más, pero no hace falta. Claro, Eso es otra cosa, ¿verdad? Ahora, para terminar Mm. esta parte que fue muy interesante que me preguntaras por el efecto placebo. El efecto placebo, también el gemelo tóxico del efecto placebo, que es el efecto nocebo, ambos efectos son, para mi modo de ver las cosas, una ratificación contundente de ese poder, de ese potencial autocurativo inherente al cuerpo. Solo que ese potencial autocurativo se ha estimulado, se ha desencadenado a partir de una expectativa. Claro. Esa expectativa puede tener un grado de sugestión, tanto para bien como para mal. Cuando un médico le dice a un paciente, mira, tómate este medicamento, es un medicamento relativamente nuevo, me han dicho que es bueno, pruébalo a ver si funciona perfecto, si no te lo cambiamos. Digamos que no hay mucho placebo allí porque no le está brindando una expectativa. Pero si el mismo médico le da una sustancia neutra que no tiene ningún tipo de molécula sanadora o reparadora o no tiene nada que vaya a poner en marcha la propia sanación del cuerpo, sino es una sustancia inerte, un arroz molido, o no sé, lo que sea inerte. Y le dice, mira, quiero que te tomes esto. Esto es lo último en Europa. Esto tiene más de un 99% de efectividad. Es una locura lo que está sucediendo. La gente está viendo una mejoría en un tiempo mucho más rápido de lo que incluso los propios investigadores que desarrollaron esto se esperaban. Esto ha sido una locura. Yo estoy seguro que tú te tomas esto y esto te va a curar muy rápidamente. Yo estoy aquí improvisando, ¿verdad? Es simplemente un ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que si el médico logra sugestionar a su paciente, aunque no fuera un medicamento, si el paciente a partir del momento de generar esa expectativa con tanta ilusión y con tanta convicción, con tanta certeza, lo más seguro es que se activen esos mecanismos inherentes al cuerpo de autorregulación y veamos la consolidación del efecto placebo. Hay Claro. quien lo desprecia, hay quien dice, ah, no, pero eso es placebo, como si no fuera importante. No, al contrario, para mí el placebo hay que desarrollarlo, hay que potenciarlo al máximo, hay que mejorar formas, porque su gemelo tóxico es muy triste. Una persona puede estar sana, y termino con esto, tu pregunta, una persona puede estar muy sana, pero bien sea vía medios de comunicación, bien sea a través de la narrativa oficial del médico, le sugiere algo catastrófico, le dramatiza, le asusta o le da un diagnóstico, incluso equivocado, pero completamente negativo. Imagínate que una persona que está sana le dan un diagnóstico por error y le dicen, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad, es en grado terminal, lo siento, no podemos hacer nada. Presumimos que a lo sumo te quedarán 3 meses. Nuestra sugerencia es que trates de poner todo en orden, organiza todo, tu testamento y tal. Mira, Mm. Martín, esa persona, aunque esté sana, le dan ese diagnóstico por error, créeme que en 3 meses se puede morir, Bien. porque la tormenta
de moléculas inflamatorias que en ese mismo momento se van a desencadenar en su cuerpo, el caos a nivel biológico y fisiológico que va a suscitarse en el organismo de esa persona a partir de esa expectativa negativa por la crueldad, la forma como le comunicaron el diagnóstico, es que realmente se va a enfermar. Martín, hace poco me hablaba un chileno que le diagnosticaron HIV positivo. Él antes de eso no se sentía mal. A partir del momento del diagnóstico empezó a sentirse mal, 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 mal. Empezó a tener manifestaciones raras en la piel, empezó a tener mareos, vértigo, falta de energía, un montón de síntomas que antes no tenía. Y adivina qué, su mamá le dice, no, 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 no vamos a llevar tu tratamiento aquí. Vámonos para Nueva York. Bueno, tenían sus posibilidades. Vámonos para Nueva York. A mí me recomendaron un especialista allá, no sé qué cosa. Se fueron para Nueva York, le hacen los exámenes, Martín. Oh, sorpresa, aquí sale negativo, no tiene ningún HIV, no tiene SIDA, está bien. Y a partir de ese momento se le quitaron los síntomas otra vez, se le quitaron, se le desaparecieron. ¿Ves? Es Bueno, decir, nunca tuvo, pero a partir del diagnóstico, él había entrado en una espiral de malestar, de no tener energía, de tener dolores, incluso manifestaciones en la piel, cosas extrañas que le estaban apareciéndole en la piel. Eso para que tengas una idea, pero todo esto para mí tiene una buena noticia y es el propio potencial del cuerpo, de afectar al cuerpo, o mejor dicho, podríamos llamarle la mente sobre la materia. claro. Literal, Martín, la mente sobre la materia, para bien o para mal. El caso que nos ocupa y lo que estamos haciendo hoy en tu programa es invitar a la gente a que utilicemos este poder para bien. Eso te iba a decir, sobre el tema, sobre los factores que juegan acá, todo lo que es la cuestión psicológica y emocional en todo el proceso de curación o en el proceso de enfermarse también. Porque justamente con lo que me mencionás, es decir, comenzó con los síntomas a partir de lo que se le fue comentando, que él sabía que dio positivo, entre comillas, y que él sabía lo que eso implicaba. A partir de ahí que le surgieron cosas nuevas. No quiero acá mencionar ciertas cosas que la plataforma tiene delicada, pero en 2020 pasó algo similar, estamos hablando. Te describían con lujo de detalle lo que te iba a pasar y a partir de ahí la gestión del miedo, la gestión de la emoción, de todas las cuestiones y el terror psicológico que se afectó en la sociedad. Ahora, Tito, ¿cómo vos te involucraste en el estudio, personalmente, en el estudio de todos estos fenómenos y demás? Antes de contarte eso, y un poco para fortalecer lo que acabas de comentar, mi presunción es que hubo mucha gente que padeció y hasta murió en esos días, en esos años que acabas tú de mencionar, en esos 3 años que vivimos de un auténtico infierno. Hubo más gente que habrá muerto por haber entrado en esos estados de shock, de pánico, de psicoterror, por esa, ese caos fisiológico, o sea, esa entropía en la que entraron a partir del momento de saberse contagiados por el miedo que habían estado alimentando a partir de los medios, hubo más gente que fue por eso que murió, y sobre todo las personas mayores, que quienes, pues, que quienes realmente hayan padecido esta condición de forma patológica. Y fíjate que cómo cambió el discurso hasta hace poco aquí en España, que tú sabes que fue uno de los países que más sufrió. Hace poco cambiaron el discurso, entonces decían por televisión que bueno, que ya estaba otra vez volviendo esta, ya tú sabes qué, esta enfermedad, pero que ahora la mayoría de la gente la estaba pasando como una simple gripe. Y así fue. La gente aquí empezó a pasarla como una simple gripe. Que sepas que a mí me dio 3 veces, porque yo fui a Francia en esos días cuando estaba en cuarentena y además en la zona donde yo vivo hay mucho italiano. Me había dado empezando, me dio cuando estaba en cuarentena y luego me dio la última de las famosas variantes, me dio al final, me dio 3 veces, sin colocarme nada en el brazo. Las 3 veces la pasé como una simple gripe, de las cuales 2 veces el examen ese de dudosa procedencia, pues dijo Mm, que sí. Y yo lo pasé siempre como una simple gripe, porque yo en todo momento estuve convencido que era eso. Entonces la claro, expectativa tenía muchísimo impacto. Ahora, claro. respondiendo a tu pregunta,
yo a lo largo de mi vida, incluso desde pequeño, llegué a tener algunas manifestaciones de remisiones espontáneas. Cuando yo era pequeño le tenía mucho miedo al médico, entonces yo había leído, a los 13 años, yo había leído un libro que me había impactado mucho, que estaba relacionado con el control mental. Sí, ahorita se llamaba La magia del poder psicotrónico y yo tenía, pues, digamos, mi sistema de creencias muy formado en virtud de lo que me había impactado aquel libro. Y tenía como esa idea de que cuando yo tenía una enfermedad, si yo me concentraba, yo podía curármela. Era como una idea, digamos, un poco rosa, digamos, algo así, pero me estaba funcionando en cosas no muy relevantes, pero me funcionaba. Así que a lo largo de los años, yo puse en práctica eso que yo llamaba en aquel momento autosugestión. Pero en el año 2005 hubo un antes y un después, hubo un punto de inflexión en mi vida, un parteaguas, fue una época de inflexión, porque yo tenía ya como cerca de un año orinando color oscuro. Imagínate un café pero clarito, un café solo, sin leche, pero clarito, ¿no? En Venezuela eso le llamamos guayoyo. Y yo ya venía orinando cada vez más turbio, cada vez más turbio. Y bueno, por recomendaciones de un amigo a quien yo le había hecho el comentario y porque ya empezaba a tener dolor pélvico, me fui al médico a ver qué podía tener, ¿verdad? Y resultó, para hacer el cuento corto, que tenía un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga, por eso tenía un fuerte engrosamiento allí. Bueno, el médico me estaba sugiriendo una extirpación de mi vejiga, o sea, quitarme la vejiga completa, crearme una especie de vejiga improvisada a partir de material de mi intestino, imagínate eso tan terrorífico. Iba a pasar unos meses ahí con una sonda. Y bueno, se iba a evaluar eh, a modo de hacer algún tipo de tratamiento complementario, estándar, oncológico, como las que ya sabemos, ¿no? La quimio, la radio, etcétera. En fin, yo ante... yo le pregunté al médico, por ejemplo, si había la posibilidad de que yo quedara impedido, ya tú sabes qué, ¿no? De tener mi funcionamiento íntimo. Entonces yo le pregunté y me dijo que sí, que había posibilidades, por supuesto. Y eso a mí me aterró, Martín. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque no quiero ese destino para mí. Y Claro. bueno, apelando a todo lo que yo para ese momento había estado leyendo, instruyéndome de forma sumamente empírica, pero que me fascinaba ya. Y en base a mis microexperiencias anteriores que no habían sido tan importantes, pero que de alguna forma guardaban en mí cierta convicción de que mi cuerpo tenía la capacidad autocurativa, yo lo que hice fue pedirle al médico 2 meses para tomar una decisión, si me dejaba intervenir, si me sometían a los tratamientos convencionales. Y él no estuvo de acuerdo, pero respetó, como era medicina privada, él respetó mi solicitud. Yo le dije, yo quiero 2 meses. En 2 meses yo vengo para acá y si no ha funcionado lo que yo quiero probar por mi cuenta, entonces lo hacemos. Bueno, en esos 2 meses, Martín, estuve activando varios protocolos. Yo los enseño precisamente en mi curso. Estuve practicando varios protocolos con toda la intensidad y la concentración que te puedes imaginar, tratando de promover epigenéticamente estos mecanismos de autorreparación. Yo, entre otras cosas, cuando entraba en un estado alterado de conciencia, mediante una concentración y tal, yo lo que trataba de promover era que en mi cuerpo se pusieran en marcha las células NK, que es un tipo de linfocito que tiene la capacidad de acercarse a células tumorales, no voy a decir la palabra, pero digamos, dejan a través de una especie de sinapsis, cuando se conectan estos linfocitos a las células tumorales, es como si dejasen un explosivo allí, pero no es un explosivo, son unas citoquinas, hay unos que se llaman interferón gamma, interleucinas, que son sustancias que van a provocar una apoptosis en la célula tumoral. ¿Qué es una apoptosis? Es una muerte programada. Sabemos que las células cancerosas no mueren, no tienen apoptosis. En cambio, estas linfocitos NK son capaces de adherirse, de soltar esas citoquinas en medio de esa, le llaman el abrazo de la muerte en la psiconeuroinmunoendocrinología, le llaman el abrazo de la muerte cuando estas eh, células se adhieren a las células tumorales, depositan allí estas citoquinas y estas citoquinas programan
o generan esa apoptosis. Esa apoptosis es una muerte programada, precisamente lo que le falta a la célula cancerosa, por eso es que va creciendo, 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 porque no muere. Claro. Bueno, una vez que se ejecuta esa muerte programada, esa apoptosis, las propias células macrófagos del cuerpo son capaces de ir y fagocitar, eso significa comer, devorar ese tejido que quedó degenerado y destruido. Entonces yo estaba promoviendo epigenéticamente, ya luego explicaré qué es epigenética, etcétera, ese mecanismo biológico que es innato, que es natural del organismo, solo que hay que eh, promoverlo, hay que estimularlo. Y bueno, durante 2 meses estuve haciendo varios protocolos sinérgicos, combinándolos siempre con ese propósito. Y sí, efectivamente al mes ya yo no orinaba sangre, así que había una mejora notable. Me hice unos exámenes, un cultivo y no tenía presencia de hematíes en mi orina. En cambio, la primera vez tenía hematíes incontables, o sea, era demasiada la cantidad de hemoglobina en mi orina. Aquí no, aquí ya no tenía hemoglobina en mi orina, había sentido un bienestar que se me había estado desinflamando, la parte donde tenía molestias en la pelvis. Bueno, ya yo sentía que algo definitivamente había funcionado y así fue. Efectivamente, cuando me sometí a los 2 meses, a los exámenes, todo, el tumor había remitido. El doctor me dijo, Tito, mira, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. Me dijo así tal cual. Y cuando yo le quise explicar, no, doctor, yo lo que hice fue, no, 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 no me digas nada. Me dijo, no, no, no me digas nada. Lo importante es que me gustaría hacer unas exploraciones aún más profundas porque esto no es típico, esto no es normal, pero bueno, por lo menos aquí en la imagenología no aparece. Yo le dije, no, doctor, a mí me deja así, por favor, déjeme así, yo estoy súper feliz y tal. Y bueno, así fue. Eso fue en el año 2005, ya estamos en el 2024, o sea, ha pasado una cantidad de años de eso y conservé mi vejiga, por fortuna, ¿verdad? Entonces, claro, a partir de ese momento ya fue como una ratificación demasiado contundente de que efectivamente uno tiene el potencial de promover esos mecanismos de autorregulación. Claro, para eso es esencial dos cosas. En primer lugar, saber que eso es una posibilidad, tener el conocimiento teórico, porque si ni siquiera la persona sabe que eso es potencial, que eso es posible, es muy difícil que la persona lo promueva. Y luego conocer cuáles son los protocolos, digamos, porque esto hay que hacerlo con una constancia, con unos estados mentales y emocionales fisiológicos ideales, entrando en cierto estado de frecuencias cerebrales. Tú sabes que tenemos nuestros ciclos cerebrales, ondas beta, ondas alfa, ondas teta. Esto hay que hacerlo en ondas teta y hay que saber cómo llegar allí. O sea, hay ciertas experticias que hay que desarrollar, pero que están al alcance de cualquier persona. Claro. Tito, asombroso lo que me estás, asombroso, realmente perplejo me quedo con lo que me estás comentando y tu inquietud y tu profundidad en estos temas comenzó a partir de tu experiencia propia y a partir Ujú. de la curación de algo que, pues ya te habían dicho, hay que operar u operar. Eh, asombroso, asombroso. ¿Algo más que te gustaría comentar para complementar, más allá de Sí, que, bueno, que recuerden, vuelvo a recordar otra vez en esta parte del video, que están los cursos en la descripción y en el primer comentario fijado, que Tito les regala, nos regala a todos, con la parte inicial accesible para todos, que lo pueden buscar. ¿Y algo que te gustaría complementar, Tito? sí. Tenemos un potencial autocurativo magnánimo, excelso. Hay una premisa que a mí me gusta mucho de Joe Dispenza y es la energía innata que creó al cuerpo también puede curarlo. Nosotros provenimos de una fecundación de papá y mamá en donde éramos una sola célula, Martín, Mm. que se llamaba cigoto o se llama cigoto, una célula microscópica. Esa célula tuvo una inteligencia subyacente que la dividió en dos células genéticamente iguales, idénticas. Luego esas dos células se convirtieron en 4, luego en 8, luego en 16. Y algo mucho más asombroso que eso, una inteligencia biológica subyacente, inmanente en el propio ADN, que es nuestra inteligencia biológica, iba guiando este proceso de una forma tan magnánima, tan inconmensurable, que ciertas células empezaron a diferenciarse de otras, a pesar de que eran
idénticas a nivel genético, empezaron a diferenciarse y algunas se convirtieron en huesos, otras en músculos, otras conformaron el hígado, otras se convirtieron en células renales, otras en las células de tu cerebro y bla, 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 bla. Un proceso realmente excelso. Toda esa inteligencia genética que diseñó al cuerpo, y con esto finalizo, sigue en ti, sigue en mí, sigue presente en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y en los componentes de nuestro ser. Por lo tanto, aquí el desafío es cómo entrar en contacto con esa inteligencia biológica, porque si pudo diseñar un órgano desde cero, ¿por qué no va a poder repararlo? Es simple lógica, pero necesitamos de pronto promoverlo porque no siempre están las instrucciones automáticas para esa autorregulación. Tenemos instrucciones automáticas, sí, si nos cortamos, inmediatamente se pone en marcha un proceso regenerativo y cicatricial de la piel y así muchas otras cosas. Tenemos una infección, pues aparece la fiebre, etcétera. Pero hay otros mecanismos que están implícitos en el cuerpo que de pronto no se ponen en marcha automáticamente, pero uno sí los puede promover. Y de eso se trata. Ese es el desafío y es la asignatura pendiente que tenemos la mayoría de los seres humanos que aprender. Me encanta porque es una desprogramación y una reprogramación correcta y con este gran despertar que también estamos vivenciando a nivel humanidad, ¿no? Que de a poco se va dando, que vamos descubriendo cuestiones que en su momento estaban, pero que vimos que fueron profanadas. Y ahora, con todo esto, Tito, ¿cómo ves el proceso y cómo ves la evolución de lo que serían las remisiones espontáneas de acá a futuro con todos los nuevos descubrimientos o redescubrimientos que se están dando y la verdad que está siendo expuesta de cómo justamente las grandes empresas, todo lo tradicional hasta el momento, entre comillas, está quedando expuesto por qué lado realmente venía, que iba por el lado más de los negocios, de ciertas manos oscuras, a que realmente el bienestar humano? ¿Cómo ves el Muy futuro y la buena pregunta, evolución? muy buena pregunta. Hay que responderla con guantes de seda por si acaso, pero Sí, sí. en realidad hay una teoría muy interesante de Rupert Sheldrake cuando habla de los campos morfogenéticos, ¿no? Los campos mórficos. Y es muy interesante cómo cuando un representante de una especie desarrolla alguna habilidad y otros empiezan a desarrollarla, pues simultáneamente se empieza a desarrollar en determinadas eh, partes de esa especie, incluso aunque no lo hayan modelado, aunque no lo hayan visto, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, hay un experimento muy famoso que es el centésimo mono, lo conoce la mayoría de la gente, donde una mona eh, y empezó a lavar la batata, les alimentaban todos los días con batatas, pero que caían en la arena. Entonces, esta mona fue un poco más inteligente que los demás y se fue hasta la orilla de la playa, era una isla, y lavó la batata y se la comió sin arena y además con un toquecito saladito, ¿no? Propio del agua. Otro mono la vio y, ¿sabes qué? Yo también voy para allá y hizo lo mismo y duplicó la conducta y de pronto varios monos empezaron a hacerlo. Lo interesante es que, según Sheldrake, en otras partes del mundo, representantes de esa misma especie empezaron a hacer lo mismo de forma simultánea, aunque no habían tenido contacto ni visual ni de ningún tipo con estos monos que habían desarrollado esta habilidad y esta destreza. Si lo vemos en el ámbito humano, fíjate que tú eres muy joven, tú tienes 20 y pico de años, yo tengo 54. A mí me costó horrores manejar la tecnología, me costó muchísimo. Algo tan sencillo como control C y control V pequeña o V, a mí Mm, me costó muchísimo aprenderme cosas tan sencillas, tan básicas, a mí me costó mucho, claro. porque bueno, mi generación tenía dificultades para manejarse con la tecnología. Sin embargo, tu generación lo ha hecho de una forma más fácil, pero la generación que provienen de ustedes, o sea, los hijos de ustedes, los hijos de tu generación y así los nietos, tienen aún más destreza que ustedes. O sea, ya cuando nacen parece que ya supieran cómo manejarse con la tecnología. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es una habilidad que cuando se va desarrollando, las próximas generaciones ya la traen implícita. Entonces yo creo que ese es el futuro nuestro. En la medida en que cada vez más personas aprendan, desarrollen esta destreza evolutiva
de aprender a poner, bueno, valga la redundancia, de promover el, eh, el potencial autocurativo del cuerpo, en la medida en que viejitos como yo lo hagamos y personas de tu generación lo hagan y lo aprendan también las siguientes generaciones, llegará un momento en que los niños, cuando nazcan, ya tendrán estas instrucciones automáticas en el ADN y cualquier enfermedad, el propio ADN lo va a resolver, porque ya estará instaurado, porque ya lo hemos como desarrollado evolutivamente. Me encanta. Tito, la verdad, me encanta. Me encantaría que en un momento, bueno, puedas volver y podamos tratar muchos más temas. Sabes que sos bienvenido. Gracias. Gracias realmente por todo el conocimiento, toda la información que compartiste en el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar aquellos que no te conocen y que ya lo hacen y que me imagino que te van a seguir por todos lados? No, bueno, en la versión gratuita hay un enlace, ese enlace lo lleva directamente a mi WhatsApp para recibir esta versión gratuita. Si me quieren buscar aquí en YouTube, pues yo tengo un canal, se llama Tito Figueroa Oficial y allí también me gustaría invitarte cuando tú así lo decidas y que puedas compartir con nosotros también, aunque ahí hablamos más que todo de autocuración y eso, pero bueno, tu punto de vista siempre será muy válido. Así que Pues, cuando quieras, ya sabes que estás invitado. Estoy comprometido con eso contigo. gracias, Tito, gracias. Y recuerden que están en la descripción, tanto como en el primer comentario fijado, los enlaces que lo van a llevar al curso de Tito. Y bueno, pueden contactarlo, pueden buscarlo, que realmente mucho, o sea, todo lo que comparte y todo lo que nos cuenta en este caso, son cuestiones que existen. Tenemos que tener una mayor apertura y vemos que todo está cambiando, todo está evolucionando. Y todas estas cuestiones que hoy Tito nos vino a explicar son un factor fundamental para el futuro de la humanidad, también en parte con su salud. Sabemos lo delicado que hoy en día es hablar de eso y Tito, también te agradezco por tu valentía de hacerlo. Muchísimas gracias realmente por haber venido en el día de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Recuerden, Tito Figueroa Oficial en YouTube, y en los enlaces, tanto de la descripción como en el primer comentario, pueden acceder a su curso y pueden contactarlo también. Tito, muchísimas gracias. Gracias, Martín, y gracias a tu respetable audiencia. Recuerden, vamos con eso me gusta. No sé si no lo pusieron todavía. ¿Qué están esperando? Comenten qué piensan sobre todo esto, si tuvieron algún caso particular o ustedes mismos les gustaría comenzar a implementar alguna de las cuestiones que hoy Tito nos explicó, y compartirlo. Importantísimo compartirlo a familiares, amigos, a conocidos en las redes, porque esto debe saberse, señoras y señores. Recuerden, juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez, el gran invitado Tito Figueroa, y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta la próxima.